¿Cómo están, estimados amigos del conversatorio? Bienvenidos a este nuevo episodio más, un episodio más, que es la lección 6 de Escuela Sabática. Estamos contentos porque hemos compartido grandes mensajes, grandes verdades, y pues esta lección tiene por título Entendiendo el sacrificio, y para esto está aquí mi amigo Diego. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Estamos muy contentos en lo particular de poder participar nuevamente de la lección de escuela sabática y de este tema tan importante. Así es. Tenemos un mensaje central que no solamente es el mensaje central de nuestro tema sobre esta mesa, sino es el mensaje central de la historia universal, porque así lo creemos los cristianos. Es el mensaje central de la palabra de Dios y es el mensaje central, o debiera ser el mensaje central de nuestras vidas, Diego, que es el significado del Cordero representado en Jesucristo. Y para eso, ¿cómo podríamos arrancar, Diego? ¿Qué primera impresión te merece el significado del Cordero dentro de la Biblia y dentro de esta Claro, lección? pues yo creo que yo me apegaría a la frase de Juan, ¿no? Cuando ve a Jesús venir a donde él estaba en aquel tiempo y confiesa delante de sus discípulos y les dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa frase de no muchas palabras, pero que está llena de verdad, es decir, Jesucristo iba a ofrecerse como sacrificio para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos. Entonces, esa figura del Cordero que vamos a estar examinando durante la lección de escuela sabática va a ser muy interesante porque manifiesta como un cordero. Cuando tú ves un corderito, ves pues es que es un animalito sumiso, que es un animalito tranquilo, y cuando lo vemos desde el lado del sacrificio, ese mismo cordero, pues también de la misma manera de su carácter, de su personalidad, es cuando es inmolado, cuando es muerto, se entrega totalmente, no hace aspavientos, sino que sencillamente se deja llevar por la acción, ¿no? de la muerte. Tenemos que hay una muerte sustitutoria, y si es sustitutoria para expiar los pecados, entendemos que sustituye a un sujeto. En este Ujú. caso el sujeto es el ser humano, el que merecía morir. Nosotros merecíamos morir, y dentro de esta pena, al enfrentarnos con la ley, la solución fue el Cordero o la sangre de Jesucristo para expiar el grave problema del pecado. Y creo que con esto podemos empezar a entender que la muerte del Cordero apuntaba, ¿sí? Apuntaba a Jesucristo, y lo vamos a ir desarrollando un poco más. Antes de eso, surge o podría surgir una primer pregunta, Diego, Ujú. eh, que son los sacrificios inútiles, porque la Biblia, si bien presenta que es necesario que el cordero fuese prefigurado en estos corderitos que eran ofrecidos, ¿verdad? Y que eran quedados sin vida, y que su sangre era presentada también en el santuario, eh, y en muchas ocasiones la carne era comida también, y todo esto. Dentro del ritual del holocausto se presenta o se prefigura a Jesucristo, eso lo entendemos, pero por otro lado la Biblia también menciona de que existieron o pueden existir sacrificios inútiles. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, cuando nosotros vemos el enfoque de la lección en cuanto a este aspecto, podemos recordar que nos hace referencia a algunos ejemplos. Por un lado nos ejemplifica Israel y sus eh, sacrificios que ofrece, pero por otro lado tiene o mantiene una vida que está llena de formalismos, que está alejada de la misericordia, que está en un camino inclusive de pecado, que por un lado quiere cubrir con un sacrificio. También el otro ejemplo que nos muestra la lección es el tema de Caín y Abel, ¿no? Donde dice la escritura que Abel, reconociendo que es un pecador y entendiendo que la única manera de poder alcanzar el perdón es a través de los méritos
del sacrificio que iba a hacer en un tiempo después nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él trae el cordero que se le ha pedido y lo ofrece a Dios. Y por el otro lado, Caín, que también tiene el conocimiento de que tiene que ofrecer un cordero, él ofrece lo que él cree que es lo mejor y ofrece una ofrenda diferente. Y podemos de este ejemplo podemos entender que él se confía en su conocimiento, en el yo, podemos decirlo así, al decir, bueno, o sea, Dios me pide esto, pero yo le estoy entregando algo que yo considero mucho mejor que eso. Entonces Dios debería de aceptarlo. Y tal vez lo mismo es el ejemplo eh, que nos puede pasar a nosotros hoy día, ¿no? Cuando Dios nos pide una forma de vida, una forma de poder eh, expresar la voluntad de Dios, su palabra, a través de una vida práctica y nosotros buscamos otros medios para agradar a Dios. Entonces, esos sacrificios que ofrecía Caín y que ofrecía Israel, pues eran inútiles porque no estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y sin embargo, por el otro lado vemos a Abel, que en obediencia a Dios, reconociéndose pecador, porque aquí podemos decir que tanto Israel, Caín y Abel, los tres son pecadores. Sin embargo, cuando tú reconoces que necesitas a alguien, en este caso nuestro Dios, para que transforme tu vida, para que nos limpie, es justo ahí cuando el sacrificio que hace Dios, pues es acepto. De hecho, quisiera tomar la referencia de qué es el sacrificio. Salmos 51:17 dice algo bien interesante que me gustaría compartir. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Trae las dos informaciones, ¿no? Dice, ¿qué representa el sacrificio? Un corazón contrito y humillado, que reconoce su pecado. Y dice, a estos Dios no desprecia, o sea, este sacrificio Dios no lo desprecia. Claro, entonces entendemos que la explicación que se nos presenta de los sacrificios inútiles se hace a través de los contrastes. Y esto me hace recordar cuando tú tratas de explicar un concepto y dices, ok, te voy a explicar este concepto, pero primero te voy a explicar lo que no es. Y de esta manera empiezas a ayudar a entender a las personas. Yo mucho tiempo enseñé economía y yo les decía, primero antes de explicarles economía, les voy a explicar qué no es economía. Y dedicaba un tiempo para explicar qué no era economía. Eso te facilitaba más el poder desarrollar tu punto. Entonces, así veo que nos lo presenta y me parece justamente adecuado porque al entender qué no eran los sacrificios adecuados a Dios, por ejemplo en el caso de Caín versus Abel, nosotros podemos entender en qué errores podemos estar cayendo. Y si te das cuenta, el común denominador es el egoísmo, es interponer las intenciones humanas, las convicciones humanas, el yo, y sobre todo, bueno, esto engloba lo que es el egoísmo, sobreponerlos a lo que Dios desea. Y aquí extraigo yo una enseñanza para nosotros. Muchas veces nosotros podemos pensar que estamos ofreciendo un sacrificio vivo y agradable para Dios. Sin embargo, estas intenciones nacen de un corazón imperfecto y un corazón que no está cercano a Dios. ¿Por qué? Pues porque he olvidado estudiar, he olvidado hincarme a orar, he olvidado mi devoción personal. Entonces, una persona que se ha alejado de Dios difícilmente va a encontrar cómo ofrecer sacrificios dignos y agradables a Dios, a pesar de sus intenciones. En ese sentido, Dios nos invita a acercarnos a Él, conocerle, y entonces como Abel, fíjate lo que dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Es decir, Abel encontró o conectó, ¿verdad?, su corazón con el corazón de Dios y encontró cuál era la voluntad de Dios porque le conocía. Y aquí subrayo esta parte. El hecho de poder ofrecer sacrificios que sean aceptos y no sacrificios inútiles tiene que ver mucho con conocerle. Si yo no lo conozco, pues no, le voy a ofrecer algo que yo pienso que está bien, pero no lo es. Y otra cosa creo que a destacar de este punto de la elección es que tanto Israel como Caín conocían a Dios. Es decir,
conocían lo que estaban haciendo. Israel, en el sentido de la nación, hablándolo de esta forma, como la nación religiosa, conocedora de lo que Dios pedía, cumplía, pero de alguna manera, dice la lección, como si fuera, como cuando tú agarras un checklist y dices, hoy ya, hice lo otro, listo. Que ojo, esto si lo traemos a nuestra experiencia cristiana, los que asistimos a una iglesia, es peligroso porque podemos vernos inmiscuidos en una situación así. Exacto. Le pongo check, como tú dices, estoy yendo a la iglesia, estoy cumpliendo con mis diezmos, estoy llegando temprano, si tú quieres, estoy participando, pero ¿cómo está mi experiencia real con Dios, ¿qué no? hay detrás de eso, no? Como una vez recuerdo que Andy decía, Andrés, un amigo, Saludos para al todos, buen Andrés. al buen Andrés, decía que Dios no se extraña de alguna manera de que nosotros caigamos o seamos pecadores, sino que se extraña de que no tengamos una relación con Él. Así Es es. decir, o sea, tú y yo podemos cometer un error. Dios obviamente está trabajando con nosotros para que esos errores cada vez sean menos. Ese es el proceso. Sin embargo, lo que no puede pasar en nuestras vidas es que no tengamos una relación con Él. Así Y en ese es. sentido, puede ser que nosotros hagamos nuestra relación con Dios como hacemos la relación con nuestro trabajo. Porque con nuestro trabajo sabemos que lo tenemos que hacer, sabemos que tenemos que llegar, sabemos que tenemos que abordar cosas. Sin embargo, al final cierras la computadora y te vas y dices, bueno, listo, ya cumplí. Ujú. Y puede ser que nosotros de esa forma estemos viendo nuestra relación con Dios, decir, bueno, ya me levanté, ya hice una oración así rápida, voy a comer y ya hice otra oración así rápida, y llego a la casa y le digo a mi esposa o la trato bien, y ya, eso es como Sí. que cumplir, ya me creo un hijo de Dios, cuando en realidad son más aspectos que tenemos que hacer y más que tienen que ver porque le amo a Dios Así es. que más porque lo tengo que hacer. Exacto. Y ojo que no estamos hablando aquí de una perfección, es decir, no queremos que pienses que, ay, bueno, ellos sienten que tenemos que aspirar a una perfección, al menos una perfección personal. No nos referimos a eso, nos referimos a un grupo de personas que están conscientes de que Dios debe habitar sus corazones, están dispuestos a imitarle, están dispuestos a seguirle, le aman y porque le aman, entonces surgen Claro. estas buenas obras, ¿no? Ujú. Fíjate, otra pregunta, Diego, que quiero hacerte. ¿Tú crees que la muerte de Cristo fue cruel e injusta? Claro, claro. Jesús no merecía morir por nosotros, por nuestros errores. Es como tan sencillo como que yo me endeudo comprando algo, te pido que seas mi aval, lo disfruto y luego no pago y les digo, pues que pague él. Ajá. Un caso tan sencillo como ese. De hecho, algunos argumentan que la muerte, la figura del plan de salvación a través del santuario con la muerte de los animales inocentes es cruel e injusta. De la misma manera, el sacrificio de Cristo fue cruel y fue injusto. Así es. Entonces, pero tendríamos nosotros que ir en un sentido de reconocimiento del el por qué hizo Dios esto. Porque no es lo mismo que yo haga por amor, no sé, por ejemplo, voy al caso de mi esposa, ¿no? Que por amor yo diga, bueno, quédate más tarde y yo me levanto temprano y preparo el desayuno y te lo traigo a la cama. O, ¿sabes qué? No quisiera que toda la semana trabajaste bastante y a mí me gustaría ir a hacer el súper para que tú descanses un poquito más y vengas y estés aquí. O yo barrer un espacio, ¿no? Ese tipo de sacrificio, por decirlo así, no es comparable con lo que Jesús hizo. O sea, yo lo estoy haciendo por amor a mi esposa, el ir a comprar el súper o preparar el desayuno, pero eso no me quita la vida. Tampoco me lleva a una agonía, tampoco me lleva a pensar eh, que, que me estoy separando de mi padre, como Jesús lo expresó en las últimas horas. Es que es por eso que nosotros debemos de examinar o analizar esas obras
previas al sacrificio de Jesús, donde él sintió realmente una presión y un estrés tan grande por esa muerte injusta y cruel que iba a vivir. O sea, es que tenemos que recordar que Jesús fue hombre y fue Dios, algo que es muy difícil de entender para nosotros, pero sin duda que cualquier muerte que tenga que ver de manera sustitutiva por alguien más, creo que es cruel e injusta. Sí, y fíjate que hay otro punto importante de lo que tú comentas. Y este punto importante es el hecho de despojarse de su divinidad. Has mencionado bien algunas características de por qué el sacrificio fue importante, pero el hecho de pensar que un ser que no es, sobra decir que no es cualquier ser, es el creador, es el hacedor de todas las cosas, es el que preexiste por los siglos de los siglos, es el atemporal, es Dios todopoderoso, decide despojarse de sus privilegios y vivir, y decide venir al mundo, encarnarse y vivir una vida perfecta en sustitución a la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. El punto no era no solamente venir y sacrificarse, era vivir una vida. Exacto, vivir la vida perfecta, ¿no? Exacto. Y comprobar que a través de esa vida perfecta se hacía o se le podría nombrar o era digno de ser llamado ahora sí el Cordero de Dios. Y lo que me lleva a pensar, regresando un poquito al Antiguo Testamento, es que estas inmolaciones que se hacían, estos ejercicios de sacrificiales, pues podemos pensarlos como pequeños actos de fe. Actos de fe en donde el pecador llegaba al santuario, ofrecía un corderito y él, después de todo este proceso que ocurría en el santuario, él podría irse a su casa, regresar a su casa verdaderamente feliz por la fe que depositaba en ese animalito, en aquello que representaba, porque él estaba seguro de que su pecado había sido expiado. Exacto. Ya después sabemos todo este proceso del santuario, ¿no? Que los pecados entraban y una vez al año se sacaban, etc. Pero estos pequeños actos de fe le valían a la persona de fe y a la persona de corazón contrito para reconocer en el futuro Mesías que vendría a pagar y a representar a ese corderito. Y aquí tenemos una figura que los teólogos le llaman, bueno, la figura del tipo y del antitipo. El tipo, pues, es el símbolo, en este caso el corderito, y el antitipo era la realidad, que era Jesucristo. Y en esta relación podemos ver muchas veces en la Biblia cómo se utiliza este ejercicio de tipo y antitipo para encontrar la figura del cordero, y algunos también le llaman microprofecías. ¿Por qué? Pues porque el corderito señalaba o apuntaba a algo que ocurriría, algo más grande y más importante, que era la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Ahora fíjate, algo bien interesante que mencionaste ahorita y que quisiera traerlo a nuestros tiempos, es el acto tanto, por ejemplo, de Israel, de Abel, de reconocer a Dios y decir, bueno, voy a traer el cordero para que mis pecados sean expiados. Ese ejemplo hoy en nuestros días sería como cuando nosotros venimos a la iglesia, al rito de humildad y santa cena, y entonces confiamos en que haciendo este rito, el Señor nos limpia de nuestro caminar, de andar por esta vida, que hemos cometido errores, que hemos ofendido a alguien, que hemos tenido un problema con alguien. A través de esto el Señor nos enseñó que nosotros éramos limpiados, éramos cambiados de la condición que teníamos a una condición transformada o expiada por Dios. Le ponemos fe a eso. Cuando salimos de aquí salimos tranquilos, diciendo, el Señor me limpió para seguir andando por esta vida hasta que Él venga. Ahora, un asunto bien interesante de esto es lo que dice Hebreos 10:3, que representaba los constantes sacrificios que se hacían durante aquel tiempo, en la época el plan del santuario,
Dice Hebreos 10:3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es decir, el pecador traía el cordero, se hacía el sacrificio, él se sentía aliviado porque su pecado había sido expiado, pero el pecado permanecía ahí en memoria, porque el tipo aún no completaba su ciclo con el cumplimiento del antitipo, que era la venida del Mesías a morir por nosotros y por toda la humanidad para borrar los pecados que estaban ahí en memoria, ¿no? Así es. Y damos gracias a Dios y ahora podemos alabar su misericordia de que ya no fue necesario, estos sacrificios ya no fueron necesarios porque el tipo se hizo realidad con el antitipo que es Jesucristo y entonces todo sacrificio cesó. Y este parteaguas o un parteaguas que vemos en la Biblia es cuando el velo se rasga de arriba hacia abajo. No fue una casualidad, fue un asunto sobrenatural, porque una cortina tenía que rasgarse de arriba hacia abajo, ¿verdad? Alguien podría cortar tal vez de abajo hacia arriba, Claro. pero no de arriba hacia abajo, y mucho menos una tela que era gruesa, según se sabe. Este velo es rasgado y entonces anunciaba que Jesucristo había cumplido esta obra y se había convertido Fíjate, la parte final en la realidad, de ¿verdad? la lección dice, el sistema de sacrificios, el templo y todo lo demás señalaban a la muerte de Jesús en la cruz. Una vez que Jesús cumplió su misión en la cruz y resucitó victorioso, los tipos o representaciones se volvieron innecesarios. Así es, y pues esto para un cristiano, Diego, creo que está guardado en el corazón porque allí vemos vaya, expresada la magnánima misericordia de Dios y el resultado que dio la cruz. Otra pregunta que me gustaría hacerte, entonces, de lo que hemos venido estudiando, sabemos que Jesús es el Cordero Pascual. Ujú. Pero podríamos ahondar un poco más en el significado tal y cual del Cordero Pascual. ¿Qué es el Cordero Pascual? Claro. O sea, ¿qué tiene que ver la Pascua? Nosotros podemos ir al origen del asunto de la Pascua recordando un poquito acerca de Moisés en el tiempo que se encontraba en Egipto y cuando Dios le estaba liberando a su pueblo. La última de las plagas habla acerca de que Dios le dijo a Moisés, ve dile a Faraón que libere a mi pueblo, porque si no lo hace, entonces voy a traer pues una situación difícil, ¿no? ¿Y cuál era esa situación difícil? Pues él ordenó y le dijo a Moisés y a todos los que conocieron, todos los que escucharon y lo hicieron, es sacrifica un cordero y entonces ese cordero que vas a sacrificar, vas a tomar su sangre y vas a poner la sangre en el dintel de la puerta. Me hace recordar mucho lo que nos platicaba el pastor Molina acerca de que en aquellos tiempos, en la parte pues más bonita de las casas de aquel tiempo era esa parte de la entrada donde lo arreglaban con un dintel y ponían en la parte de arriba el nombre de la familia. Entonces, cuando la sangre cubría esa parte, de alguna manera de manera figurada estaba cubriendo los nombres de esa familia. Ahora el cordero se sacrificaba y luego ese cordero tenía que comerse y dice el libro de Génesis apresuradamente, porque esto es la Pascua de Jehová. Uh-huh. Entonces, ese cordero en ese simbolismo representaba a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué Pascual dice? Porque el Jehová pasará, haciendo referencia a la parte de ese ángel que va a venir y que va a examinar si te apegaste a la instrucción de la sangre, si confiaste en la muerte del Cordero y su sangre. Entonces eso nos da mucha información de lo que Cristo vino a hacer por nosotros un tiempo después, ¿no? Así es.
Yo quiero hacer dos apreciaciones de la Pascua. Lo primero es, y que me resulta muy interesante y que confirma que es Jesucristo, como dice Pablo a los Corintios, que Cristo era nuestra Pascua, es el hecho, y que no es casualidad, que Cristo muriese el mismo día, el mismo mes, ¿sí? Y a la misma hora que se solía sacrificar al Cordero Pascual. Claro. Ahí tenemos que el día 15 de Nisan, que para nuestro calendario corresponde al día 3 de abril, ¿verdad? Del año 33 a las 3 de la tarde, entrega su vida Jesucristo en cumplimiento a este ejercicio típico que vendría haciéndose vez tras vez de los corderos que morían a esa hora. Entonces, esto comprueba el versículo el pasaje de Pablo a los Corintios, donde dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Claro. Lo segundo que quiero recalcar, y ahorita tú lo mencionabas parcialmente, es que en ocasión de la Pascua registrada en Éxodo capítulo 12, en donde se les dice que coman apresurados, llama mi atención a algo que el texto dice, y esto es que se les dice: por lo tanto, ceñidos vuestros lomos, pónganse en su calzado y aseguren el bastón en su mano. Es decir, estén listos para salir. ¿Esto qué me lleva a pensar? Pues en el significado de la Pascua, porque la Pascua es liberación. Sí. En Éxodo capítulo 12, el contexto nos habla que la liberación vendría de Jesucristo, implementado, Dios, Jehová Dios, implementado por Moisés, y la liberación era del pueblo. Si lo extrapolamos a la época de Jesucristo, Jesucristo nos iba a liberar del pecado. Y me deja una bonita enseñanza a mí, fíjate, Diego, y que quiero compartir, es que nosotros debemos estar listos para salir del pecado. Pero tú hace un momento decías, en torno a esta explicación de lo que significa nuestra salvación, es como si tú tuvieras una deuda y que esperaras que yo la pagara. Fíjense, muchas veces Jesucristo, no muchas veces, Jesucristo ha pagado esa deuda, pero la gran diferencia es, si bien Cristo murió por todos, yo más bien diría, hizo provisión para que todos fuésemos libres. Pero si tú, por tu decisión, por el ejercicio de tu libre albedrío, decides no tomar esta opción, pues estás en terreno de muerte. Entonces, ¿qué hay que hacer en la actualidad? Ceñid vuestros lomos, preparen vuestro calzado, preparen el cayado, porque es momento de salir liberados del pecado, ¿no? ¿Qué sería eso hoy tiempo? Por ejemplo, Pedro reflexionaba sobre lo sucedido con Cristo y decía: sepan que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Así es. Y luego menciona: Jesús se convirtió en el postrer Adán. Nosotros habíamos fracasado, Él vivió perfectamente. En su humanidad, Él era todo lo que la raza humana debía ser. Reflejaba perfectamente la gloria de Dios. Así es. Diego, ¿cuál historia te gusta más a ti? ¿La historia del primer templo, el de Salomón, o la historia del segundo templo? Por favor, compártenos. Pues, ¿y por qué? Fíjate que ahora que traes referencia a eso, he estado viendo ahí algunos videos en relación a que se desea construir el tercer templo, ¿no? Entonces, pero esa es otra historia, podríamos decirlo ahí. Hablando acerca de la pregunta que tú me hiciste, cuando se habla del primer templo de Salomón, se habla que se hizo, como decimos acá en el norte, con toda la mano. Es decir, fue majestuoso. Es decir, Salomón utilizó los mejores materiales, los mejores elementos, las personas con mejores capacidades y habilidades para trabajar los metales. Cuando quedó listo el templo, el pueblo se maravilló, hubo muchísimos sacrificios y la presencia de Dios, la Shejina, bajó e inundó ese templo de tal manera que la gente tuvo que salirse. Así que cuando ves esta explicación, tú dices: wow, o sea, ese templo sin duda fue el mejor. Pero cuando nosotros vemos el relato bíblico, hay una frase que a mí me llama mucho la atención. Es que se dice que a este segundo templo, el cual no fue hecho con la misma capacidad económica, podríamos decirlo, con el mismo
nivel de ornamentación, sí era bonito. La Biblia relata que los que vieron el primer templo, cuando vieron el segundo templo listos, lloraron y decían, pero si el templo anterior era de esta manera, ¿por qué este es así? Pues bueno, la Biblia dice que el segundo templo fue aún mayor y aún mejor, porque dice, el deseado de las naciones iba a entrar en ese templo, en ese lugar. ¿Qué significaba que el deseado de las naciones iba a entrar? Es que el que cumplía todo lo que ahí se representaba, iba a venir a ese templo y era Jesucristo. Y nosotros vemos en la Biblia que precisamente Jesús enseñaba en el templo, puso orden en el templo, Él iluminó con su gloria ese templo a través de la humanidad de Jesús. Y es por eso que el mejor templo fue el segundo, aunque fue materialmente menor que el primero. Así es, y respecto a eso, quiero citar textualmente a Ageo, que es el que dice esta profecía mesiánica, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y termina diciendo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Llama mi atención cuántas veces repite Jehová de los ejércitos. Llama mi atención también que dice que la gloria del segundo vendría a ser más singular y es por el hecho de que Jesucristo estaría allí. Fíjate que en 2017 me tocó visitar Jerusalén y todas las zonas que están ahí aledañas. Y siempre que llegábamos a un lugar en donde la arqueología decía que en ese lugar era altamente probable que Jesucristo hubiera estado allí, le llamaban de nivel 5. Uh-huh. Entonces yo recuerdo que llegamos a una sinagoga en ruinas, obviamente, de Capernaum, y nos dijeron que era nivel 5. Nosotros no creemos en que el lugar en sí sea santo, de que tú llegues y sientas algo especial, como alguna sanación o algún milagro. No creemos en eso, pero a nosotros que hemos estado de cerca viviendo el cristianismo desde nosotros que hemos estado viviendo el cristianismo desde pequeños, es altamente significativo porque la historia narrada en la Biblia la estás experimentando allí. Y yo recuerdo que muchos empezamos a dialogar y a pensar y a reflexionar en lo que pudieron haber sentido la gente de la época al ver a Jesús predicando. Claro. Y ahora yo traigo a mi mente, imagínate a Jesucristo, y vuelvo a insistir en esto, el creador de todas las cosas, quien con su poder de crear ex nihilo de la nada, que con su sola palabra callaba la tempestad, quien estaba en concilios con el Espíritu Santo y con Dios Padre, este mismo Jesús, ahora encarnado, caminando entre ellos y predicando. En ese sentido, podemos entender la expresión que también nos menciona la Biblia en Mateo 1:23, que a Jesús le llama Emmanuel. Y Emmanuel es significativo porque es Dios con nosotros y expresa o engloba toda esta intención de Jesucristo de estar cerca de su pueblo. Se manifestaba en el Antiguo Testamento, se manifestaba a manera de ángel poderoso, y ahora se estaba manifestando en una encarnación y hecho carne, habitando entre nosotros y viviendo una vida que nosotros no pudimos haber vivido. Estuvo dispuesto, dice la lección, no solamente a sacrificarse por nosotros, sino a acercarse a nosotros, ¿no? Fíjate, ahorita que contabas esa historia, no esa historia, esa vivencia que tuviste en Israel, yo recuerdo que en algún momento te hablé porque no me aguanté y te dije, oye, platícame cómo está el asunto de la recepción del sábado, y me contabas todo lo que... Te confieso que yo ya estaba dormido y me desperté, pero sí me acuerdo que me marcaste al hotel. Ajá. Y yo recuerdo mucho una historia que contó el pastor Molina del grande predicador Billy Graham. Uh-huh. Y decía que en algún momento lo llevaron a un viaje como misionero y lo llevaron a la casa de, me parece, Juan Jos. Uh-huh. Y entonces
una de las habitaciones, o la habitación de Juan Jos, que estaba como amaderada, como con duela, tenía en una parte de la recámara donde él se arrodillaba, unas marcas, las marcas de sus rodillas, Wow. de que oraba muchísimo tiempo. Oraba tanto que fue venciendo la madera, ¿no? Y se quedaron las marcas. Entonces, cuando ya tenían que partir, llevó a muchos estudiantes de teología y ya tenían que salir y ya todos estaban en el camión, faltaba Billy Graham. Y entonces cuando el director va y lo busca, lo encuentra en la recámara de Juan Jos, lo encuentra arrodillado en el mismo lugar donde Juan Jos oraba y alcanzó a escuchar lo que decía Billy Graham y decía, repítelo en mí, repítelo en mí. Entonces, como decías tú, nosotros en lo particular, el ver los lugares, el ver la arqueología, el ver lo que pudo haber pasado, que tiene que ver con el lugar donde caminó nuestro Señor, nuestro Maestro, no va a ser una influencia sanadora, como tú dices, pero sí va a ser una reafirmación de la esperanza y de la confianza en nuestra fe, de las cosas que hemos visto a través de la Biblia, pero ahora a través de algo y de una realidad. Y me gusta esa frase con la que cerraste de Dios con nosotros, porque significa que no estamos solos en este mundo, o sea, que cada vez se va a poner más complicado. De hecho, yo hace tiempo decidí eliminar varias redes sociales por el asunto de que constantemente ves noticias de impacto global, temas de salud, temas de política, temas de economía, temas de mucha índole, pero temas como que te ponen estresado, que te ponen constantemente como en alerta o en situación. Y yo decía, ¿por qué me estoy estresando tanto por esto? Si sé que lo que viene en la escritura es lo que se va a cumplir, y esto que está sucediendo es sencillamente lo que Dios ya nos anticipó con mucho tiempo atrás, valga la redundancia. En vez de concentrarme allá, mejor me voy a concentrar en la esperanza de que Él va a estar con nosotros a pesar de todo lo que venga. Entonces, si hoy alguien está ansioso o está nervioso, con miedo de lo que viene, porque ya, no sé si escuchaste esta semana el tema del apagón en España y Portugal. Ya hay ideas de cosas que pueden estar sucediendo y que pueden venir. Y eso, al escucharlo, como el tema de la pandemia, ¿no?, que vivimos hace algunos años, pues crea ansiedad. Sin embargo, Dios dice, va a venir esto y va a venir lo otro y va a venir lo otro. Y Dios ya nos lo dijo, pero confiad, tengan fe en mí, que yo ya vencí y yo voy a prepararlos. Así es. Pues bueno, estamos llegando al cierre de esta lección y yo quisiera casi cerrar con con un pasaje que a mí me gusta ver y me gusta leerlo y estudiarlo porque me imagino la magnificencia y la gloria del trono de Dios. Pensar en el trono de Dios es pensar en algo que ojo no vio ni oído oyó. De forma parcial, Dios permitió quitar el velo a algunos profetas. Viene el ejemplo de Ezequiel, de Isaías y del mismo Juan. A mí me gusta mucho la escena de la visión del trono que hace con Juan en el capítulo 4 y 5. Y si quisiera yo resumirlo, podría decir que posteriormente a la descripción que Jesús le revela a Juan en el capítulo 3 de Apocalipsis respecto a las iglesias, lo dirige hacia el cielo. Y en el capítulo 4, para hacer un pequeño resumen, lo que Jesús le presenta es cómo se está preparando el lugar o una sala especial para recibir la ascensión de Jesucristo. Y si lo notamos, el capítulo 4 exalta al Padre y menciona también que el Padre es digno porque es el Creador. Y luego en el capítulo 5, allí ya aparece Jesús en el cuadro, lo menciona con dos símbolos. El primero es el símbolo del león de la tribu de Judá,
en su faceta de fortaleza imperial, sobre todo fortaleza, y luego lo menciona como el cordero, como el cordero inmolado, y hacia el final de este pasaje también concluye que es digno porque ha sido inmolado. Entonces, exacto, el Padre en el capítulo 4 es digno por ser el creador, y en el capítulo 5 el Hijo es digno porque es inmolado. Lo que me lleva a concluir, y la lección lo expresa muy bien, ¿verdad? Porque dice hacia el final del día jueves, solo había un camino por el que la humanidad podía entrar en la presencia de Dios, y era la sangre de Cristo. ¿Por qué lo relaciono sobre todo con el capítulo 5 de Apocalipsis? Pues porque si leemos cuidadosamente el pasaje, había tensión en el cielo, porque incluso Juan lloraba porque él veía que preguntaban y nadie era digno de abrir los sellos. Hasta que entra, ¿verdad? El Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, que sí es el digno. Entonces preguntamos, ¿por qué Él es digno? Pues porque vino a morir por nosotros, completó el ministerio de la piedad. ¿De qué forma? Pues muriendo y expiando los pecados, viviendo una vida perfecta. Entonces, en ocasión a su ascensión al cielo, y esto lo narra también un salmo que dice, abrid, oh puertas vuestras, oh cielos vuestras puertas, que entrará el Rey de Gloria, ¿verdad? ¿Quién es el Rey de Gloria? Y hay júbilo, y ahí los seres que son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y el Espíritu Santo dicen gloria a Dios. Entonces, en esta entrada triunfal, es triunfal porque Jesucristo ha vencido, y ha vencido en beneficio tuyo y mío y de nosotros, ¿verdad? Fíjate, otra cosa interesante de esta parte de la lección es que de alguna manera se nos hace ver que varias personas, en este caso profetas, pudieron contemplar la misma escena, y hay similitudes en lo que percibieron. Por ejemplo, si tú examinas Isaías 6 con Apocalipsis 4, hay cosas en común que aparecen en muy diferentes tiempos, ¿no? Que recibieron la visión que recibió Isaías y el tiempo de Juan. Entonces, ambos vieron tronos, ambos vieron seres celestiales, ambos vieron que en la escena se presentaba adoración a Dios, y las partes que además tienen ese símil, o estas dos historias, es que se exalta la santidad de Dios. Se exalta la santidad de Dios, y como tú bien mencionas en Apocalipsis 5, entonces la entrada del Cordero que fue inmolado. La lección cierra con algo bien interesante en este día, y dice que Satanás ha lanzado muchas acusaciones acerca de Dios, que es argumentando que es arbitrario, que es egoísta, que es severo. Dice, pero si tú pasaras un breve momento en la sala del trono de Dios, en esa imagen que nos narran, Dios pone al descubierto las mentiras a Satanás. Porque tú cuando contemplas esa parte del trono ves a un cordero, al Cordero de Dios que fue inmolado, y que ese cordero es tal cual como es el Padre. Por eso decía, entonces si ese cordero que fue inmolado significa que fue un Dios que estuvo dispuesto a sacrificarse de manera sustitutiva por alguien que no merecía, alguien que no necesitaba hacerlo, pero que por amor lo hizo. Y cuando un discípulo le pregunta, pues muéstranos al Padre, ¿no? Jesús dijo, si me ves a mí, estás viendo al Padre. Así es. Hablando acerca de su carácter como el Cordero. Así es. Pues muchas gracias, Diego. Muchas gracias por escucharnos. Cierro diciendo que en estas últimas visiones del trono de Dios hay otro común denominador, y es el hecho de que Isaías se sentía, y él lo expresa así, un hombre de labios impuros. Juan se sentía indigno también porque lloraba, porque no encontraba a quien fuera digno. Nosotros también somos indignos, de hecho. Somos indignos de presentarnos ante la pureza de un Dios que es perfecto. Pero baste la gracia de Dios, y baste acercarnos a Dios con un corazón contrito, que Jesucristo ponga su manto de justicia, y ahora sí acercarnos a la presencia de Dios como dignos, no por nuestra dignidad, sino por la dignidad que Jesucristo ganó en la cruz. Que Dios te bendiga. Este fue el conversatorio. Nos esperamos en el siguiente episodio.